Recordemos que el Papa en pocos días también va a estar en Estados Unidos, habrá muchos temas de los que podamos debatir. Hoy vamos a centrarnos en su primer día, en su segundo día ya en Cuba. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señor de Varona, hoy leía varios titulares y pensé, bueno, escucharon dos misas distintas, estuvieron en dos misas diferentes de las del Papa. ¿Por qué? Una que llama mi atención, dice, Francisco se sacude en Cuba la etiqueta del Papa de izquierdas, un titular de un periódico de América Latina. Otro dice, Francisco evita citar a disidencia y a exilio. No sé con cuál se queda usted. ¿Cómo vio la situación del primer día del Papa en Cuba y su mensaje? ¿Con qué tipo de mensaje cree que realmente llegó el Papa a Cuba? Bienvenido, señor de Varona. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los oyentes y televidentes del canal NT24. Lo primero que hizo el Papa cuando llega al aeropuerto de La Habana de José Martí fue mandarle un mensaje a todos los cubanos dispersos por el mundo, un saludo cordial, y inmediatamente dijo que le enviaba a Fidel Castro sus sentimientos de consideración y respeto. Cuando un Papa dice que respeta a un dictador sanguinario que ha fusilado a 14,000 cubanos, que ha encarcelado a 300,000 seres humanos, que por culpa de él 80,000 cubanos se han muerto ahogados, devorados por los tiburones, tratando de alcanzar tierras de libertad en este país, y que por su culpa 2 millones de cubanos han tenido que abandonar su patria. Eso es un mensaje totalmente político y de apoyo al régimen sanguinario que impera en Cuba. Además, desgraciadamente, lo digo porque soy católico practicante, tengo un franciscano primo que trabaja en Cuba en una iglesia, tengo una monja de clausura que es prima y soy pariente del primer cardenal de Cuba que fue el cardenal Arteaga y soy un católico practicante. Y me da mucha tristeza decir que este Papa es de la teología marxista de la liberación y lo ha demostrado en todo momento cuando se ha reunido 2 veces, uno en el Vaticano en octubre de 2014 y otro en Santa Cruz de la Sierra en julio 9 del 2015 con movimientos populares que son compuestos por todos los comunistas más importantes de toda Latinoamérica. Él va a Cuba, estrecha las manos del sanguinario Fidel Castro, se abraza y estrecha las manos de otro sanguinario dictador Raúl Castro y eso le da apoyo a ese gobierno. No importa las palabras que él diga, la ideología de este Papa, desgraciadamente, es una ideología marxista y lo ha demostrado desde que está en el papado, que ha invitado a todos los teólogos de la teología de liberación marxista que trabajen con él en el Vaticano, como ahora, Carlos sí, Gutiérrez, que escribió el libro La Teología de Liberación, etc. Eso es interesante, señor de Varona. Quiero darle la palabra al señor Montes cuando usted dice, no importa las palabras que utiliza, sino sus acciones. Sus acciones son que sí, fue a Cuba y que sí, en una polémica visita también visitó a Fidel Castro. Señor Montes, ¿qué opina usted? ¿Se sacudió Francisco lo que muchos lo han etiquetado un papa de izquierda, como mismo dice el señor de Varona, como un papa marxista, o logró poner la llaga donde era necesaria y al hablar de ideología se está hablando directamente con el régimen de los Castro? Buenas noches, Andrea. Buenas noches al señor de Varona. Bueno, y a todos los de la audiencia. Yo creería que esto es una manera bien simple de tratar de encapsular o tratar de poner viñetas a algo que ha hecho. Si bien es cierto, la tradición jesuita no ha estado exenta de controversia dentro de la Iglesia Católica por todo lo que ellos la manera como ellos han tratado de promover su creencia, su doctrina dentro de la misma iglesia. Digámoslo desde un inicio, no es Benedicto XVI. El Papa Francisco por algo se ha desde el mismo nombre que escogió, obviamente es el nombre ¿verdad? En honor a San Francisco de Asís, que es una persona que aboga por los desprotegidos, por los pobres, y obviamente esto es un mensaje que en Latinoamérica todavía
analizado desde la perspectiva de la Guerra Fría, sí es algo que puede ser interpretado como marxista, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Ahora, lo que sucede es que las generaciones más modernas, digamos los millennials, a la que yo represento, ya esos mensajes o esa simplificación ya nos es bastante difícil tratar de concordar con eso, porque ya son viñetas muy fáciles, muy simples, que en realidad no explican el todo a una persona en sí, lo complejo de una personalidad. Y eso es lo que precisamente está pasando con el Papa Francisco. Claro, Esto es lo que... Pero dejó, o defraudó, mejor dicho. Yo quiero irme por ahí para no perdernos en este debate, porque ya lo hicimos el viernes pasado hablando justamente de cuál mensaje llevaría el Papa a Cuba. Decíamos que como no teníamos la bolita de cristal, pues no podríamos decir qué iba a decir el Papa. Ahora lo sabemos, ya escuchamos lo que dijo el Papa en su primera misa. ¿Defraudó las expectativas mediáticas cuando las personas pensaron, cuando viajó a Ecuador, cuando viajó a Bolivia, que quizás su discurso político iba a ser más fuerte, señor de Varona? Bueno, no fue tan fuerte como en Bolivia, ¿no? Que les habló a todos estos comunistas de Latinoamérica. Y el discurso que dio, que yo he escrito sobre eso, tengo el discurso completo, que él le dijo a todos estos comunistas que él tenía la misma fe que ellos, y la fe de ellos era la fe revolucionaria, ¿no? Parecía que era Raúl Castro, Fidel Castro, hablando en vez de un papa que debe hablar de cosas espirituales. Lo ha hecho en Cuba, ha hablado bastante espiritual también, pero indiscutiblemente que un papa que continuamente ataca el capitalismo, que ataca la economía del libre mercado, que inclusive escribió un libro en 1998 en Buenos Aires, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires, llamado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Hizo un prólogo de más de 50 páginas que le aconsejo al señor de Nueva York que lo lea, y ahí elogió en ese momento, en 1998, el socialismo que había en Cuba. Y inclusive el discurso que él da en Bolivia está criticando el capitalismo, diciendo que el sistema no lo aguantan los pobres, que el sistema no lo aguantan los trabajadores, que el sistema no lo aguanta la Santa Madre Tierra. Cada vez que este Papa habla es para una crítica continua contra el capitalismo, que después de todo, con todos los defectos que tenga el capitalismo en el mundo, es el sistema que más ha eliminado la pobreza y ha traído bienestar a los pueblos, cuando ese capitalismo se implementa de una manera correcta, por muchos países capitalistas que no, de verdad, no lo son. Así que este Papa indiscutiblemente es marxista. Sin embargo, señor de Varona, yo lo quiero interrumpir ahí, después le doy la palabra al señor Montes, porque en sus misas tuvo frases interesantes como la siguiente: el Papa pidió superar la resistencia al cambio. Y usted está hablando que lo ve usted como un papa marxista comunista. Cuando dice superar la resistencia al cambio en una misa campal a miles de personas, ¿hay algo detrás de eso o lo dice por decir el Papa? En esto no hay coincidencia. Yo dudo mucho que él quiera... Señor de Varona, señor de Varona, un segundo y luego le doy al señor Montes, que estábamos por la misma línea. Perdón, señor de Varona, adelante. Sí. No importa lo que el Papa diga, ¿no? Que la ideología no importa, que hay que superar el cambio, todo eso está muy bonito, pero son las acciones lo que cuenta con este Papa. Ahí en Cuba hubieron antes y durante la visita una represión enorme contra los opositores que fueron encarcelados, que no se les permitió asistir inclusive a las misas del Papa en ninguna parte de Cuba, y jamás este Papa criticó las violaciones continuas de derechos humanos y civiles que ocurren en Cuba durante 56 años de una tiranía, la peor de las Américas. Jamás se lo oyó a este Papa abogar por la libertad de Cuba, por el respeto a los derechos humanos, por liberar los presos políticos, del cual hay uno, Armando Sánchez Fortuno, que lleva 39 años preso en Cuba, un preso político probablemente el que más años lleva preso. Este Papa ni los visitó a la cárcel, ni abogó porque los soltaran. Así que las acciones es lo que importa y no lo que el Papa pueda decir en cualquier lugar.
Señor Montes. Sí, bueno, nuevamente, yo creo que esto es una cuestión, de nuevo estamos tratando de definir el mensaje del Papa en términos de la Guerra Fría. Esto es un movimiento que ya lastimosamente acabó hace más de 20 años. Y luego, y entiendo, pues es una cuestión generacional que tratan de encapsular este debate en cuestiones de Guerra Fría, algo que ya no se da, y eso es precisamente lo que se ve ahora. Y eso por eso que el mensaje del Papa aquí en Estados Unidos, veámoslo, el Washington Post y la cadena de televisión ABC recientemente el viernes dieron a conocer una nueva encuesta donde el Papa es mucho más popular que la misma Iglesia Católica, porque es un mensaje de inclusión, es un mensaje especialmente en términos aquí de Estados Unidos, en momentos cuando los inmigrantes están bajo tanto ataque y todo esto, ven un mensaje obviamente esperanzador. Y eso es lo que obviamente sucede en Cuba, ¿verdad? Que es un mensaje de esperanza. Claramente él no va a llegar y va a hacer un speech, ¿verdad? Un discurso al estilo Reagan que le va a decir bote esta pared, porque él es un líder religioso. Pero sí creo que los mensajes, como bien lo decía la nota del inicio, han sido mensajes que se han enviado. Ha invitado a que se sigan, a que no se sirvan ideologías, sino que se sirvan personas. Creo que eso es muy importante, especialmente en el lugar donde lo dijo, y ¿verdad? Que se pongan las ideologías a un lado y obviamente se empiece a dar y que no se reprima por esa diferencia de ideología. Creo que esos son mensajes importantes. No sé qué más es lo que se pueda el Papa, ¿verdad? Como un líder religioso hacer. Ya vamos a hablar de eso, señor de Varona, cuando mostremos la reunión que hubo entre Fidel Castro justamente y el Papa, que a muchos sorprendió y otros dijeron que el Papa estaba interesado en conversar con los opresores y no con los oprimidos. Voy a hacer una primera pausa aquí en Suma la Noticia. Quiero revisar nuestro Twitter en estos momentos para saber qué están contestando nuestros televidentes hasta ahora cuando les hemos preguntado si con su primera misa en La Habana el Papa Francisco dejó clara su posición frente a lo que sucede en Cuba. Carlos Andrés Caputo nos dice no, ni frente al fracaso económico en Cuba, ni frente a Estados Unidos y su bloqueo económico a Cuba. Altagracia Martínez dice no y no debería hacerlo. Eres un líder religioso, no político. Mónica dice no, ni siquiera lo mencionó. Primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Suma la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia, señor de Varona. Hoy también leía un editorial de un bloguista, incluso cubano, que hablaba del interés del Papa en conversar con los opresores y no con los oprimidos. Esa visita a Fidel Castro, ¿cómo se interpreta? Eso es exactamente lo que él ha hecho. Él se ha reunido con Fidel y Raúl Castro, con los vicepresidentes de Cuba, con otras personas del gobierno. Se ha reunido con los opresores, no se ha reunido con ningún opositor del régimen que pidieron antes de su visita que se reunieran con ellos y no protestó con todos esos arrestos. Inclusive expulsaron a 3 opositores de la misa que él estaba dando en La Habana, los sacó seguridad del Estado, la Policía Secreta de Cuba y muchísimos, decenas de opositores y disidentes fueron arrestados por seguridad del Estado para impedir que asistieran precisamente a las misas que dio en La Habana, en Holguín y la que dará pronto en Santiago de Cuba. El Papa jamás criticó la falta de libertad en Cuba ni abogó porque se restableciera un sistema de derecho, un sistema que hubieran elecciones pluripartidarias, que se restauraran todas y cada una de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Cuba firmó hace muchos años. Nada de eso ocurrió. Simplemente se reunió con los 2 tiranos sanguinarios que hay en Cuba y sí, dio algunos discursos muy bonitos, deseándole cosas buenas al pueblo de Cuba. Eso está todo bien, pero las acciones de este Papa no es un Papa como los papas anteriores. Este es un Papa de la teología de liberación que lo ha demostrado por su forma de actuar desde su inicio al papado, invitando a todos estos teólogos de la liberación
que inclusive Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, le quitaron los hábitos, como Miguel de Escoto, el sacerdote Marinol, que era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno sandinista, que el Papa le quitó los hábitos, y a otros como él. Así que se ha dado una vuelta de 180 grados el Vaticano, y no solo es el Papa, es los cardenales que lo eligieron, que tienen la misma ideología que él, de la teología de liberación. No en balde el beato Pablo VI dijo en 1972, el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás ha penetrado por algún rincón en el templo de Dios, refiriéndose al Vaticano. ¿Qué sabría ese Papa de la infiltración comunista al Vaticano que están dando desde que Khrushchev ordenó a la KGB en el edificio de Lublanka que infiltrara a la Iglesia Católica y otras iglesias? Sí. Y que si la Guerra Fría se ha terminado, así no el comunismo. El comunismo está muy fuerte en Latinoamérica y hay comunistas en Estados Unidos y hay comunistas en otras partes del mundo. Guerra Fría o no, el comunismo nunca se ha acabado y los comunistas siguen tratando de tomar el poder donde puedan. Sin embargo, es interesante, señor Montes, esa posición del señor de Varona, por supuesto respetable, y para eso estamos aquí en el programa, cuando hay otros editoriales y otros artículos el día de hoy donde enfatizan que el Papa se alejó de esa etiqueta de izquierda. Y aquí me parece algo interesante porque hay una particular impronta, sobre todo política, que el Papa Francisco le ha dado a su pontificado. Y yo creo que eso obliga a preguntarse sobre la confusión entre el rol estrictamente religioso que veíamos de una televidente que decía que no debería hablar de política porque él va a hablar de fe, porque es un religioso, y de su actividad como jefe de Estado. Es decir, es imposible que él llegue a un lugar y no tenga un mensaje también político, o debería solamente quedarse en el tema religioso, por lo que representa. No, yo soy de los que opino que obviamente la investidura de Papa no permite esa división entre religión y política. Obviamente son dos cosas que por la misma investidura, por su título oficial de jefe de Estado y también como líder religioso, es difícil de tratar de separar. Lo que sí es cierto es que en el pasado se han visto, el diálogo siempre ha existido entre la Iglesia Católica, incluso bajo los mandatos o bajo los pontificados de Juan Pablo II y previo, y obviamente del cardenal Ratzinger, el Benedicto XVI, ¿verdad? Que siempre esas son cuestiones que se han dado. Ahora, hay que revisar y estas son cuestiones que no necesariamente son malas, es un diálogo necesario. De hecho, hemos alcanzado, para bien o para mal, este cambio de política exterior en Estados Unidos debidamente, precisamente por eso, por un diálogo que se permitió, que se abrió en el Vaticano y que ha permitido que tanto Estados Unidos y Cuba ahora tengan una apertura hasta de relaciones diplomáticas. Obviamente esto, si bien no se puede ahorita, porque es prematuro ahorita hablar sobre los resultados de esto, y esto es lo que va a causar, esto es precisamente lo que hace un líder religioso, tratar de hacer un mundo más pacífico, un mundo con más diálogo y un mundo más entendedor. De hecho, eso mismo fue lo que dijo en su cierre de la misa para la situación en Colombia. Ahora, señor de Varona, sin embargo, ¿usted cree que los antecesores de Francisco tal vez han sido más conscientes de ese rol o de esa limitación entre lo religioso y lo político y no han ejercido su poder, y no ejercieron, perdón, su poder de un modo tan abierto como vemos a Francisco? Bueno, como dice el señor de Nueva York, es correcto que los otros papas han tenido diálogo en Cuba, y ese diálogo ha conseguido abrir espacio para la Iglesia Católica, que está haciendo una gran labor en Cuba. Yo tengo un primo que está en Cuba, que es franciscano, que ayuda muchísimo a los pobres donde él trabaja. Hay comedores, hay bibliotecas, dan clases. Todo eso es muy positivo, abrir espacio para la Iglesia Católica de un régimen totalitario que estaba todo cerrado. Eso es positivo indiscutiblemente, pero esos papas anteriores, Benedicto XVI
y Juan Pablo II estaban opuestos a la teología de liberación, que el Papa Pío XII dijo que cualquier persona que apoyara el marxismo era un apóstata de la fe católica. Y eso es lo que es este Papa, desgraciadamente. Él es un apóstata de la fe católica porque está empujando su ideología de teología de la liberación, que lo ha demostrado ampliamente al invitar a esos teólogos que vayan al Vaticano a trabajar con él. Es las acciones lo que importa, y ojalá que digan en el Congreso exactamente lo que dijo en Santa Cruz de la Sierra, que dio un discurso incitando a revolución, incitando a la lucha de clase, atacando despiadadamente el capitalismo y apoyando el socialismo. De así es que todos los comunistas que estaban presentes en esa reunión, de Brasil, de Argentina, comunistas muy famosos, dijeron, uno de ellos de Brasil dijo que primero teníamos Fidel Castro, ya está retirado. Después tuvimos Hugo Chávez, que murió, pero gracias a Dios que tenemos al Papa Francisco ayudándonos a todos nosotros. Eso lo dice un comunista. Y que dijo Evo Morales, le da una cruz sacrílega con una hoja y un martillo, que él lo recibe con gusto, le da la orden del cóndor con otra cruz y un martillo, y le da una tercera condecoración, la orden Luis Espinel, con otra hoz y un martillo, y el Papa se lleva esas 3 cruces con hoja y martillo, y cuando llega a Roma le pregunta cómo se sintió cuando le dieron esa cruz sacrílega, y él dijo, no, esto simplemente es arte de protesta. No, señor Papa, eso es comunismo, y usted aceptó algo que era comunista, debe haberlo rechazado. Ese es el Papa que tenemos, por desgracia, de la teología de liberación. Ya le voy a dar la palabra al señor Montes. Quiero que revisemos justamente cómo han sido esas relaciones de Francisco con los Castro, porque la visita de Papa a Cuba supone una mejoría en las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia. A lo largo de la historia, entre el Vaticano y La Habana, se han producido una serie de hechos que pues han separado esos caminos. Gracias a la interlocución de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco, el panorama actual puede ser de reconciliación. Veamos. Con la visita del Papa Francisco se cumplen 80 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano. La llegada del jerarca de la Iglesia Católica, el tercero consecutivo en visitar la isla, está llena de peticiones. Hoy en Cuba, cerca de 7 millones de cubanos son católicos, lo que representa el 60% de la población. Además, la Iglesia cuenta en la isla caribeña con 7 obispos, 365 sacerdotes, 659 religiosos y religiosas, 4.395 catequistas y 85 seminaristas. Pero no siempre la relación fue así de fructífera. 1935. Se establecen relaciones diplomáticas entre ambos estados. El presidente cubano era Carlos Mendieta y el papa de entonces era el italiano Pío XI. 1961. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro Ruz expulsó a 131 sacerdotes de la isla, acusándolos de ser simpatizantes de grupos de la oposición. Confinó a religiosos en unidades militares de trabajo, entre ellos al joven sacerdote Jaime Ortega, actual arzobispo de La Habana, máxima autoridad católica en Cuba. En esa época, el líder de la revolución impuso el ateísmo en la isla. 1976. Se produce la separación Iglesia-Estado. La Constitución cubana estableció esta medida con el que la Iglesia no podía intervenir en asuntos públicos. En la década de los 90 y cuando Fidel se acercaba a los 30 años en el poder, el panorama empezó a cambiar. 1994. Juan Pablo II nombró cardenal al arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. 1996. Se produce la reunión de Juan Pablo II y Fidel Castro en el Vaticano en un Consejo de Ministros. 1998. Por una petición hecha por Fidel Castro 2 años atrás, Juan Pablo II visita Cuba. La Navidad vuelve a ser fiesta oficial. 2010. El cardenal Ortega y Raúl Castro inician diálogos en medio de críticas internacionales por la violación de los derechos humanos de cientos de cubanos. Este acercamiento permitió la liberación de 130 presos políticos. 2012. Se produce la visita del Papa Benedicto XVI, el segundo en visitar la isla. El pontífice defendió las libertades y criticó el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Los hermanos Castro restituyeron la fiesta de la Semana Santa. 2014. El Papa Francisco sirve como mediador en el acercamiento entre las autoridades cubanas y Estados Unidos. Se destraba un conflicto diplomático de más de 50 años. 2015. Francisco se convierte en el tercer papa en visitar la isla. Su mensaje es de reconciliación.
Finalizo con esto, señores, muy brevemente. Señor Montes, empiezo por usted. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Cuba ha sido tan importante para el Vaticano a lo largo de los años, de las décadas? Bueno, yo creo que la parte también de oposición que ellos han tenido, y obviamente el duro récord, el oscuro récord que tienen ellos en términos de derechos humanos, ha sido razón suficiente para que los líderes religiosos, especialmente los papas, traten de hacer algo en ese régimen de libertades. Ahora, para promover las libertades. Ahora, lo que sucede es que este tipo de viñetas, ¿verdad?, que se ocupa de comunistas, todo esto es lo que ha dado paso a un montón de errores garrafales de la derecha en Latinoamérica, y para eso recordemos la masacre de los jesuitas en El Salvador, la muerte de las monjas Marinol y todo eso. Entonces, esto es lo que no se puede permitir. Tanto el sistema de libertades que promovemos aquí en Estados Unidos es lo que queremos para Latinoamérica. Entonces, no podemos seguir enviñetando ¿verdad?, a estas personas religiosas que por su misma naturaleza tratan de promover el bien común y tratando de ponerles oxímorons, ¿verdad?, como marxista y católico. Señor de Varona, finalizo con usted brevemente, por favor, su conclusión. Bueno, como se mencionó en el programa, en 1961 Fidel Castro expulsó a 131 obispos y sacerdotes y monjas de Cuba en el vapor Covadonga hacia España, y por supuesto la Iglesia ha tratado de abrir un espacio para ello, pero eso que ha hecho el Papa con Cuba no ha dado nada a la libertad del pueblo. La represión en Cuba sigue siendo peor que nunca, más arrestos, presos políticos, nada ha cambiado en Cuba, y todas las concesiones que ha hecho el presidente Obama a Cuba, unilaterales, ha sido a cambio de nada. Le hemos dado todo al gobierno del régimen sanguinario de Cuba y él no ha soltado los presos políticos, no ha hecho elecciones, no ha hecho espacio para la libertad, no permite a los disidentes, inclusive las damas de blanco, que caminen por La Habana, las dan golpes, las escupen. O sea, la represión en Cuba es peor que antes que la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Así que lo que hizo el Papa, ayudando a Obama, que obviamente fue el responsable, no el Papa, de lo que hizo con Cuba, ha sido una serie de concesiones unilaterales que no ha traído ningún beneficio a la oposición en Cuba y a las personas en Cuba que de verdad quieren la libertad y el restablecer un gobierno democrático y soberano en la República de Cuba. Y gracias a Frank de Varona, analista republicano, también a Luis Montes, analista demócrata, analista político, que nos acompañaba desde Nueva York y desde Miami. Un gusto haberlos tenido. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes.